Hola, en este tutorial vamos a tratar la segunda parte del estudio aplomado de manga de una hoja. Por lo tanto, es necesario que hayáis visto el vídeo anterior para poder entender mejor este. En el anterior tutorial nosotros hicimos la comprobación basándonos en una manga que estaba bien trazada y por lo tanto el hilo de la manga nos marcaba el avance necesario para que una vez confeccionada la prenda quede lo suficientemente cómoda en movimiento de brazo y estética. A continuación vamos a hacer el mismo ejercicio, pero basándonos en una manga trasera, una manga cuya forma de peina no está bien trazada. Pero antes que eso, vamos a ver, para recordar en el ejercicio que habíamos hecho anteriormente, cuál es la posición idónea que tenía que tomar esa manga para que dé el avance adecuado. Y para eso, una vez colocada la manga, ajustándolo en ese punto de referencia que habíamos puesto en la sisa del delantero a 4 centímetros de distancia de su bajo brazo, de su bajo sisa, y transportando ese recorrido a la parte delantera, obtendríamos un punto que sería el que tendríamos que unir en la manga sobre la sisa del cuerpo para esa comprobación. Mientras que en la parte trasera lo que hacíamos era hacer coincidir el aplomo trasero de la manga con una línea de referencia que habíamos tomado en el nivel del piquete alto de la sisa. Y estando en esta posición los patrones, y siempre evidentemente teniendo en cuenta la orientación correcta de la espalda y el delantero con respecto a sus hilos y los naturales, y la alineación en la sisa, todo eso lo explicamos en el vídeo anterior. Teniendo en cuenta todo eso, observamos cómo nos queda el hilo de la manga y observamos cómo en el momento en el que giramos la manga el hilo se desplaza un poco hacia adelante. Eso significa que cuando confeccionemos esa prenda la manga va a quedar vertical, pero más bien tendiendo a caer un poquito hacia adelante. Es la forma adecuada en la que tiene que quedar esa manga para que no quede tirante de brazo. Esa misma comprobación la podíamos hacer con un vestido, como estáis viendo en este caso. Aquí tenemos la línea de hilo en verde y vemos cómo también se inclina un poquito acercándose a la parte delantera. Pero visto haciendo este repaso, nos vamos a ir al ejemplo o al ejercicio que hoy vamos a hacer. Y para ello hemos elegido una manga con una forma no demasiado bonita. Es una forma trasera porque la curva de la sisa delantera de la manga no responde a la curva de la sisa del cuerpo delantero. Si la comparamos con la manga anterior o con la manga del ejercicio anterior, vemos claramente esas diferencias. La voy a poner encima para que veamos la parte delantera con la parte delantera y la manga que está en transparencia sería la incorrecta. Vemos que el piquete bajo de la sisa delantera es más alto, puesto que la forma es menor, la curva es menos profunda, mientras que la que está en azul oscuro, que es la correcta, sí está más centrada en sisa y más en relación a la curva de la sisa del cuerpo. Bien, pues empecemos con el ejercicio utilizando una manga incorrecta, una manga trasera. Voy a hacer la unión en el punto de referencia igual que hicimos en el tutorial anterior. Y aquí sí observamos claramente como el piquete de la parte trasera de la manga se va hacia abajo con respecto al nivel del aplomo trasero del cuerpo. Si nosotros quisiéramos bascular esta manga en esta comprobación sin soltar el punto de intersección en el que hemos unido la parte delantera de la manga con la parte del cuerpo, observaríamos que al unir piquete con línea de referencia a nivel del piquete de la sisa,
sea, piquete de manga, unido a la línea de referencia que hemos trazado a nivel del piquete de la sisa, observamos cómo la línea de hilo se nos desplaza hacia la parte trasera. Esa será la posición que vaya a tomar, que tomaría este patrón una vez confeccionado. Es decir, que la persona tenía que colocar el brazo hacia detrás si nosotros quisiéramos que la manga le quedara limpia. Evidentemente, cuando tomara la postura normal, esa manga haría arrugas en este sentido, en este lugar, en la parte delantera, y lo que es peor, sería una manga tirante, una manga incómoda, puesto que tiraría al desplazar el brazo hacia adelante. Bien, visto esto, ahora vamos a ver cómo podemos resolver este problema. Nosotros hemos hecho una manga quizás excesivamente desproporcionada o deformada, con la idea de que podáis ver mejor esa diferencia. Pero verdaderamente lo que vamos a hacer, la comprobación y el arreglo que vamos a hacer hoy es adecuado para casos en los que esos desvíos no sean tan excesivos. Cuando es demasiado, lo que hay es que mejorar la forma de la manga para que no quede tan inclinada cuando hacemos esta comprobación. Pues bien, lo que vamos a hacer es desplazar o bascular, mejor dicho, la manga de nuevo sin soltarla del punto de unión en la sisa delantero y darle el desplazamiento que nosotros consideremos adecuado para que la manga tome un giro. Por ejemplo, un poquito más este. Una vez que lo hemos conseguido, si queremos que se quede de esta forma una vez confeccionada la prenda, un poquito de avance hacia adelante, observaríamos qué diferencia hay entre la línea de referencia que hemos trazado en la espalda a nivel del piquete y el piquete de la manga en la parte trasera. Y vemos cómo hay 23,64. Vamos a despreciar las centésimas de milímetro y nos quedamos con 24. Pues vamos a dividir 24 en dos partes, con lo cual nos quedarán 12. Y vamos a separar la manga para poderla tratar mejor de forma independiente. Lo único que tenemos que hacer es desplazar cada uno de los piquetes 12 milímetros en el sentido de las agujas del reloj, hacia la derecha. De esa manera vamos a avanzar la manga. Si lo que tratáramos, si en la comprobación hubiéramos visto que la manga es adelantada, excesivamente adelantada, pues observaríamos que lo que tendríamos que hacer es lo contrario, desplazar cada uno de los piquetes en el sentido inverso, hacia detrás, o sea, o mejor dicho, en el sentido inverso a las agujas del reloj. En este caso, claro, debido a que la posición que tenemos en la manga es esta, el delantero lo tenemos hacia arriba y por eso vamos a desplazar los piquetes en este sentido. Vamos a empezar y modificamos. El piquete de detrás le vamos a dar 12 milímetros, que es lo que habíamos considerado que es la diferencia de giro. Voy a darle a control Z para volver atrás, puesto que se me ha olvidado activar el comando trazar, puesto que así veremos la huella un poquito más clarito, veríamos cómo se encontraba antes de ese desplazamiento y cómo se encuentra el piquete ahora. Lo mismo haremos en el resto de los piquetes. El piquete que coincide con el hombro lo desplazamos también 12 milímetros. El piquete que coincide en la parte delantera, en la parte alta, también. Este también lo vamos a desplazar 12 milímetros y por supuesto el piquete que nos va a servir para la comprobación y el ajuste entre manga y cuerpo, el punto mejor dicho, también lo desplazamos 12 milímetros. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Nos ha ocurrido que evidentemente no hemos cambiado esta medida, tampoco hemos cambiado esta y tampoco hemos cambiado esta con respecto a la manga original. Pero en cambio, este recorrido de aquí es más pequeño, 12 milímetros, mientras que este se ha ampliado 12 milímetros. Lo que tendremos que hacer es quitárselo a esta parte, añadiendo un punto a 12 milímetros. Añadimos un punto
a 12 milímetros. Vemos el punto en este lugar y esos 12 milímetros también se los vamos a añadir en este otro lugar, con el objetivo de que nos sirva como punto de referencia para cortar la manga por aquí y darle al delantero lo que le vamos a quitar a la parte trasera de la manga. Voy a separar las dos líneas y ya tenemos aquí el patrón cortado en dos partes. Unimos esta parte con esta. Así se lo quitamos a la espalda y se lo estamos dando al delantero. Pues parece que ya hemos terminado, excepto volver a dejar el hilo tal como se encontraba en su principio. Voy a retirar las piezas y voy a dejar la que nos ha salido después de la transformación. Y hagamos la comprobación ahora. Voy a volver a unir, encasar este punto con este, y estando el patrón unido en este punto, ahora y con el hilo totalmente paralelo al centro, en principio, observamos cómo el piquete trasero de la manga está por encima de la referencia de la línea que hemos tomado a nivel de la sisa de la espalda. Si nosotros basculamos la manga ahora, sin mover este punto de ajuste, lo vamos a bascular, vamos a volver a hacer una lupa para verlo mucho más claro y lo desplazamos hasta hacerlo coincidir con la línea de referencia en la espalda. Es cuando sí podemos ver cómo nos quedará la manga una vez confeccionada. Nos fijamos en el hilo y nos damos cuenta que estando la manga en esta posición, el hilo tiende a irse un poco hacia la parte delantera. Así será como quedará esta manga una vez que confeccionemos la prenda. Y con esto hemos terminado esta comprobación. Y como ya sabéis, hay más cosas que estudiar sobre una manga. Lo trataremos en otros tutoriales, como la medida que tiene que tomar la corona de la manga en la parte media, o la copa de la manga en la parte media, la relación que tiene esa medida pues con las entradas de la sisa, las alturas de las copas de la manga, en fin, hay otros detalles a tener en cuenta que lo trataremos en otros vídeos. Por ahora ya hemos terminado y si os ha gustado pues le dais a me gusta. Adiós y gracias, hasta la próxima.